Trampa de la Matrix Arconte capítulo 4. En este capítulo vamos a ver lo que es uno de los planes más grandes de la agenda que a futuro iba a implicar un gran cargo para la humanidad. Este cargo iba a significar mucho por la doctrina masiva que iba a lograr esta agenda en la actualidad, lo cual lo logró, o sea, un adoctrinamiento masivo, más de 2.000 millones de cristianos al día de hoy, creados por esta agenda que en el pasado todavía estaba en ejecución. Y esta agenda iba a implicar, digamos, una nueva actualización para esta Matrix de la Tierra. Esta Matrix se iba a actualizar, iban a imponer el cristianismo, que el cristianismo es esta nueva rama, esta nueva religión, la cual iba a implicar un adoramiento o una nueva función para la reencarnación. Eso lo vamos a ver en el futuro. Pero básicamente este plan, en ese momento los arcontes necesitaban un ambiente, necesitaban tierra fértil, un motivo para crear esta nueva religión que es el cristianismo, que se iba a llevar masivamente a muchos humanos en una creencia similar, la cual iba a afectar impecablemente hoy. Fíjense los 2.500 millones de cristianos que tenemos hoy en día, es una locura. 2.000 millones de mentes adoctrinadas, de conciencias bajas. Y recuerden, todos los pilares, religión, todo tiene una agenda, todo es un plan que primero se propone y luego se pone en funcionamiento, lo cual hoy la creación del cristianismo fue un éxito, porque el cristianismo lo que hace es una religión que te duerme mentalmente y te hace tener contrato y conexión con este ser primordial que es el egregor de Jesucristo. Y no solo el egregor de Jesucristo, sino que el que está más arriba, el arconte mayor. Para ese entonces, la figura de lo que es Jehová, Yahvé, había quedado con mala fama. Tener mala fama quiere decir que los actos de Yahvé habían quedado ahí destapados, ¿no? Lo que es este ser despiadado, que si se calentaba, mandaba todo a explotar, andate vos, andate ya. Y así era este ser. Un ser totalmente celoso y despiadado, lo cual tenía que justificarse de alguna manera. Claro, los arcontes dijeron, bueno, vamos a crear esta nueva religión, vamos a adoctrinar más mentes a futuro. Necesitamos justificar la figura de Jehová, de Yahvé. ¿Cómo? Bueno, lo que son los Anunnaki, en ese momento los ángeles intervinieron a Jesús. Fíjense que hay un pasaje que dice que los ángeles intervinieron en el nacimiento de Jesús con el fin de que este ser nazca. Atentos con este Jesús. Y claro, loco, primero tenemos que ver quién eran los ángeles, quién era quién eran los ángeles caídos y quién eran los arcángeles. Todo está complementado. Los ángeles, como se describe, eran los Anunnaki. Los ángeles de Yahvé son Anunnaki. Si no viste el capítulo anterior, tenés que verlo para entenderlo, porque si no, no vas a entender lo que hay en este capítulo. Estos ángeles, recuerden, Anunnaki, seres extraterrestres de otros lados, de otras latitudes en el espacio, ¿ok? De las Pléyades concretamente. Entonces, estos seres tenían la capacidad de intervenir genéticamente a cualquier especie. O sea, sabían lo que es la magia, no la magia, sino el genetista. Tenían muchos genetistas capaces de crear determinado tipo de seres, ¿no? Y claro, pero para tener una nueva religión dijeron, necesitamos alguien la cual la humanidad pueda creerle. Necesitamos alguien que los humanos pueda convencerlos. Entonces, ¿quién? Alguien con, digamos, con un alma pura, como la de Jesús. Y ahí fue, los ángeles intervinieron a Jesús. Significa que los genetistas crearon a Jesús. Y como se necesitaba ese convencimiento, ¿qué hicieron? Intervinieron a Jesús con diferentes tipos de ADN. El contenedor físico de Jesús era humano. Claro, porque esa figura humana le daba convencimiento a la gente, que era lo que buscaban, pero
esa intervención también se dio con el alma de Jesús. Una vez el alma de Jesús se encarna, se iba a ver, digamos, visto con el ADN basura. Que el ADN basura es, digamos, la capacidad, no es la capacidad, es un ADN que interviene la conciencia y lo que es el alma y la memoria universal. Lo cual eso le pasó a Jesús y Jesús no había prevenido eso. Esa inyección de ADN basura en su contenedor físico que iba a habitar. Y claro, la dura realidad era que hay dos partes. Jesús, en modo alma, quiere venir a ayudar a la humanidad y aprovecha esta oportunidad. Pero por otra parte los Anunnaki crean ese contenedor físico donde Jesús lo iba a habitar para esto, para lograr esta nueva religión. Iban a usar a Jesús para su nueva religión y así fue. Entonces se da la creación de Jesús. Se da con diferentes tipos de ADN. ¿Por qué? Porque se necesitaba un Jesús que realice milagros. Porque claramente para ese tiempo lo que son los milagros, realizar tipos poderes, para ese entonces no había tecnología, para ese entonces no había tanta ciencia. Lo cual, convencer a los humanos con tipo de poderes, de milagros, de sanación, lo que hacía Jesús era muy fácil convencer a la población en ese entonces, lo cual la jugada les estaba saliendo bien a los Anunnaki. Por el otro lado, Jesús había sido engañado para evitar ese cuerpo físico y que los Anunnaki lleven a cabo su plan. Que Jesús sea, digamos, el que lleve las riendas para la nueva creación del cristianismo. Y claro, acá se empieza a dar toda la creación. Acá se empieza a dar la implementación de ese ADN basura. El ADN basura empieza a actuar. Por eso los dichos de Jesús. También otros dichos de Jesús referentemente al despertar que fueron, digamos, manipulados para también esa creación. Que todo se dé. El Mesías, el Padre de Jesús. Fíjese cómo todo está complementado. Y claro, acá entonces nos damos cuenta de lo que es el cristianismo, de lo que es Jesús, la figura, el catolicismo. Fíjense esas divisiones. Las divisiones son ese justificativo, digamos, para tener a un egregor de esta parte y a un egregor de la otra parte. ¿Por qué? Porque cuando dos religiones se dividen, cuando dos partes se dividen, digamos que le cambian la imagen a una cosa. ¿Ok? Y claro, cambiarle la imagen a una sola figura, ¿en qué se transforma? En el astral, en el plano energético. Eso se transforma en un egregor. Y Jesús tiene varios egregores de diferentes religiones adorándolo. ¿Ok? Y esa es una también de las cosas que se buscaba crear. Esa división de egregores de la misma figura, de la única figura. Lo cual no solo eso, sino que el egregor principal, el egregor de la religión cristiana, la cual los cristianos adoran al Cristo, es un egregor que se encuentra en el astral. Y ese egregor es uno de los puntos de energía más importantes. Punto de energía quiere decir ese punto donde, fíjense que cuando uno adora, usa oraciones, invoca, reza, tiene esa fe en ese ser, conecta con una fuente astral, porque la intención te hace conectar con esa fuente que, digamos, que están en el otro plano, en el plano energético. Entonces eso pasa en el cristianismo, ¿ok? Entonces todos esos cristianos en adoramiento masivo, ¿qué pasa? En el astral, ese egregor que está ahí, digamos, flotando en el astral, es como una fuente de energía, es como como que se dice la caja. ¿Vieron la caja de los cargadores de celular? Es igual. Entonces, es como una caja que tiene 10 millones de enchufes. Entonces todos los cristianos, una vez activan el adoramiento, la oración, en fechas también masivas, concretamente Semana de Santa y todo eso, son los puntos donde hay mayor intervención y mayor adoración y banquete energético para estos arcontes. Porque estos arcontes, creando el cristianismo, ¿cuál era la principal, digamos, razón del cristianismo?
tiene una razón principal, que es la religión, y la religión cristiana tiene dos puntos demasiado negativos de esos planes arcontes. Los arcontes, los Anunnaki dijeron, vamos a crear el cristianismo, pero ¿para qué? Para que se cree, vamos a poner a este ser a fundar el cristianismo, vamos a clonar a este ser, vamos a hacerle una clonación energética, y esa clonación es la figura de Jesús, gente, es el egregor que tiene Jesús hoy. 2.500 millones de cristianos adorando a Jesús. Y ese egregor de Jesús es un punto, un portal, una entrada de energía para que se alimenten todos los arcontes, o el arconte mayor. Pero claro, en ese momento estos seres dijeron, claro, hay que hacer esto. Claro, nosotros podemos poner esta figura y dividirla en varias partes también, para que se generen una división de población de cristianos, católicos y después de nueva era. Entonces dijeron, vamos a dividir en diferentes textos, vamos a manipular los textos en diferentes culturas, para que este piense que Jesús es esto, para que este piense que Jesús es maestro, para que este piense esto, y para que diferentes tipos de personas, de religiones, adoren a Jesús de diferente manera y crean que Jesús es de diferente forma. ¿Qué genera esto? División. Y la división significa 4 egregores diferentes. Y 4 egregores diferentes significa banquete astral en determinados puntos, en determinadas fechas. Otros creen que Jesús murió en la cruz. Otros creen que se fue a la India. Otros creen que le dieron un balazo. Otros creen que lo torturaron en el piso. Otros creen que Jesús es un reptil, que es una divinidad que está por venir. Todo eso genera que la gente se divida. Entonces los arcontes dijeron, claro, vamos a crear este cristianismo, vamos a usar a Jesús, y Jesús va a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer que Jesús sane a la gente, que cree los templos, que lo persigan. Todo el holograma lo hicieron ellos. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasa? Y gente, lo que pasa que la sanación, los poderes, justificaron a todos los humanos, convencieron a toda la población en ese momento. Entonces vamos a entender que Jesús fue un plan de los arcontes. El cristianismo es otro de las trampas de la Matrix arconte, la creación del catolicismo, del cristianismo y de la división de cultura de cuál murió Jesús y las diferentes creencias. Lo que son creencias, religiones, desatan eso en el humano. Conectar y primero crear, luego conectar. ¿Con qué? Porque la religión tiene un peso muy pesado, energéticamente hablando, y es el egregor de la religión. El egregor es esa cosa que está en el astral energéticamente, la cual, si vos sos religioso, rezás, vos vas a sentir determinadas cosas, vos te vas a sentir agotado porque diste tu energía a ese egregor, conectaste y te parasitó el egregor, lo cual el egregor es esa fuente que está ahí en el astral que luego la parasitan los arcontes. Entonces en este capítulo nos damos cuenta cómo el cristianismo fue otro de las agendas, otra de las creaciones, otro de los planes que tuvieron los arcontes en ese momento, y fíjense que hoy les salió de maravilla. Hoy tenemos más de 2.500 millones de cristianos adorando al demiurgo, adorando, creando un egregor, alimentando ese egregor de Jesús, que al día de hoy es lo que se cree y lo que se alimenta astralmente. Entonces, gente, en este capítulo nos damos cuenta cómo fue este plan, ¿no? Uno de los planes más importantes por lo que conlleva, más importantes por el 40% de la humanidad queda adoctrinada. De acá nace todas las religiones. En el cristianismo empiezan a nacer diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de nombres a un mismo ser, a una misma entidad. Porque desde acá los arcontes se empiezan a dar cuenta de que podían crear más divisiones, más religiones, más fuentes de alimento. Porque cada división, cada religión
alimenta una fuente distinta. Y esas fuentes quedan en el astral. Y esas fuentes están en diferentes puntos, en diferentes fechas. Y eso es alimento. Y eso es control energético. Entonces fíjense cómo usaron a la figura de Jesús para la creación del cristianismo. Este capítulo 4, el plan mayor, el plan de la doctrina, el plan para el control masivo en el futuro, uno de los pilares más importantes dentro del pilar de la religión, el cristianismo, la creación del cristianismo. Así que si no vieron los capítulos anteriores lo pueden ver acá arriba. Saluda Drago Orión X.